Buenas noches, bienvenidos a la sección de entrevistas a las 8:45 de este día jueves. Y hoy por la noche nos acompañan en la primera entrevista el ministro de Trabajo, Carlos Contreras, y el representante del CACIF, Estuardo Gamalero, de la Comisión Laboral del CACIF, con quienes vamos a compartir un poco acerca de dos temas, pero particularmente le vamos a dar la bienvenida al ministro de Trabajo. Buenas noches, bienvenido, señor ministro. Muchísimas gracias por invitarnos. Solo muchas gracias por haber venido, buenas noches. Buenas noches, Quique, muchas gracias por la invitación. Vamos a iniciar un poco la conversación acerca de la política de empleo. La semana pasada el Ministerio de Trabajo, el gobierno, lanzó la política de empleo. Explícanos un poquito acerca de esto, Carlos, para que nuestros televidentes conozcan de qué se trata la política de empleo del gobierno. Pues muchas gracias. La Política Nacional del Empleo se denomina generación de empleo seguro, decente y de calidad, que implica que estamos buscando un tipo de empleo diferente del que existe en Guatemala, que en su gran mayoría es un empleo que tiene alguna deficiencia en cuanto a cobertura de seguridad social o algunos temas que lo ubican dentro de la informalidad. De manera que estamos buscando un empleo que sea seguro, estable, con certeza jurídica, decente porque debe ser un empleo digno, bien remunerado, elegido en libertad, con la suficiente cobertura social y una remuneración adecuada, y además la cobertura de la seguridad, que es vital. Y finalmente esperamos que sea un empleo de calidad para que genere valor agregado. La verdad es que el objetivo fundamental es el mejoramiento de las familias guatemaltecas a través de generar condiciones que permita que haya nuevos trabajos. Queremos que haya nuevos trabajos para los guatemaltecos porque estamos seguros que el guatemalteco puede y quiere dar más. Quiere dar más para sí mismo, para su familia, para su patria, y es nuestra obligación trabajar para que verdaderamente hayan oportunidades de empleo. Y para eso estamos enfocándonos en 4 ejes muy importantes. Primero es, por supuesto, el fortalecimiento de la empresa, para que sea una empresa que dentro del marco de la legalidad sea innovadora, asuma retos de calidad de manera que sea competitiva a nivel internacional. Además, el tema del entorno, mantener un entorno que sea estable macroeconómicamente, que sea sano, que haya seguridad. Y estamos muy enfocados en el tercer eje, en el trabajador. Necesitamos un trabajador empleable, es decir, un trabajador que verdaderamente pueda ser apoyado, que tenga las habilidades para que si hay oportunidades de empleo se pueda colocar. Y vamos a fortalecer el Ministerio de Trabajo para que haya información sobre dónde hay trabajos, dónde hay ofertas de trabajo y que el trabajador tenga con facilidad la posibilidad de colocarse en esos trabajos. Y finalmente el cuarto eje, que es muy importante, es el Estado. Ya no va a ser un Estado o un gobierno, el presidente de la República quiere que sea un gobierno verdaderamente promotor, que no se haga el desentendido, que no asuma una posición como de que no le toca a él o no le compete. Tiene que ser un Estado que se involucre, que verdaderamente genere condiciones para que las empresas generen empleo. Porque el gobierno y el Estado no generan los empleos que necesitamos, sino las empresas. Pero el gobierno debe tener una labor intensa, activa, buscar verdaderamente una coordinación que haga que todas las acciones que emprendamos tengan como resultado que los guatemaltecos tengan un empleo. Queremos que los guatemaltecos tengan un empleo, es lo que hace falta. Estuardo, mucho del empleo que hay, o la generación de ingresos que tienen muchos guatemaltecos, está en el lado de la economía informal o extralegal, incluso en algunos casos, más del 70-75% están allí. ¿Cómo se logra compaginar esta propuesta de política de gobierno con que se logre generar más empleo formal con mayor certeza? Pues justamente, Quique, creo que esa es una de las razones por las cuales el sector privado organizado recibió con muy buenos ojos esta nueva política laboral, porque parten de la premisa que debe de ser en cumplimiento de la ley. Y en realidad no hay un mejor ejemplo del sector organizado, el CACIF, cumpliendo las leyes. Digamos, nosotros teníamos un IRTRA que durante muchos años ha sido un ejemplo para todos los trabajadores, y creemos que ese es el buen camino. Seguramente en donde hay que ir a fiscalizar y en donde tenemos que mejorar mucho es en la economía informal. Ahí creemos que hay muchas empresas o muchos trabajos que están al margen de lo que es el ordenamiento jurídico. Carlos, hay muchos del sector obrero
que se quejan cabalmente que no hay un cumplimiento al 100% de esas normas, esas leyes, como decía Estuardo, en el tema de los salarios, del salario mínimo en algunos casos, en el campo, incluso en la ciudad, o incluso el tema de los pagos de los beneficios que ya existen, el bono 14 o el aguinaldo. Se genera eso, se genera la presión de que hay incumplimiento y que el Estado, a través del Ministerio, no tiene suficiente capacidad de estar supervisando que esto se dé adecuadamente. Creo que es un tema también de mucha voluntad política. El tema del incumplimiento de las leyes laborales tiene que ver con dos grandes factores. Primero, hay factores económicos que muchas veces generan una debilidad en empresas que impide que tengan esa productividad para poder generar un mayor cumplimiento de la ley, y ahí hay que hacer un trabajo de apoyo. Pero también sin duda hay un gran número de empresas que no han vivido una presencia del Estado que les promueva a que cumplan con la ley o que les haga las prevenciones suficientes para que verdaderamente tengan la atención y cumplan con la ley. Nosotros estamos fortaleciendo el Ministerio de Trabajo para que sea una institución del Estado que funcione. Dentro de los temas en donde el Estado promotor tiene que hacer un esfuerzo y el entorno es en el fortalecimiento de las instituciones. Y una de esas es la Inspección General de Trabajo. Tenemos que lograr que haya un verdadero servicio de inspección que haga que verdaderamente las empresas puedan cumplir con la ley. Estamos seguros de que muchas de esas empresas, con un esfuerzo, con promoción del Ministerio, con mucha información de nuestra parte, con el acompañamiento institucional del Estado, va a lograr que se cumplan mejor las leyes, y ahí vamos a ubicar en la formalidad a muchos trabajadores. Y no solo del punto de vista de temas económicos, de salarios y de salarios mínimos y demás, sino que también tienen que ver con seguridad industrial, con temas de previsión, para que las condiciones del empleo, del lugar de trabajo, sean las adecuadas y sean seguras. Claro. Nosotros desde hace varios meses que yo tuve la oportunidad de estar aquí contigo en el programa, hablábamos de la cultura del cumplimiento de la legalidad. Es algo que nosotros los guatemaltecos nos debemos a nosotros mismos. Si nosotros queremos cambiar Guatemala, pero dentro de las cosas que hay que cambiar es nosotros mismos asumir una actitud diferente frente a la ley. Y ahí está, por supuesto, temas como los despidos de una madre en estado de embarazo o el despido de una madre en estado de lactancia, en donde muchas veces no existe esa voluntad para incorporar a los procesos de la empresa esa situación, en lugar de tener una actitud de eliminación del puesto de trabajo o de la relación laboral. Debe haber una posición de apoyo, un cambio de actitud humana frente al trabajador o la trabajadora, y eso nos genera una nueva cultura. Entonces no es solo económico, es también una actitud de voluntad y de cultura de cumplimiento de la legalidad, que los guatemaltecos lo podemos hacer. Estuardo, de hecho, dentro del cumplimiento del TLC hay una denuncia, aparte de unos sindicatos en Estados Unidos, de violación a derechos sindicales. Incluso se menciona el tema de asesinatos de líderes sindicales, uno de los casos fue una empresa bananera, y hay una denuncia ante el TLC que tiene que poder y hacerse el trámite respectivo para poder hacer el procedimiento. ¿Qué han planteado sobre esto y en qué función o cómo queda también el Ministerio de Trabajo después con Carlos? Bueno, para nosotros es muy importante tener un mensaje positivo en el sentido que Guatemala está en la dirección correcta. Nosotros consideramos que de toda la propuesta de cuestiones que íbamos a implementar como país, estamos básicamente en tendencia de cumplirlas todas, lo cual debería de fomentar mucha credibilidad y mayor inversión en el país. Definitivamente estamos en una situación en donde, por ejemplo, en los Estados Unidos se está atravesando un año electoral y en donde evidentemente el gobierno demócrata está tratándose de simpatizar con orientaciones, digamos, sindicales. Irónicamente, le diría yo que Guatemala ha pasado a tener un papel preponderante y de socio estratégico para los Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de la maquila. Nosotros resultamos ser un país muy importante para ellos, maquilando ropa y permitiéndole a empresas transnacionales y muy grandes en los Estados Unidos y a nivel mundial que puedan ser competitivos a nivel mundial, con precios y con calidad. Eso evidentemente habla muy bien del país. Entonces, digamos, por situaciones como estas, es que nosotros hemos considerado que debemos de respaldar el fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo en su rol de fiscalizador
y creemos que hay avances sustanciales y muy positivos para el país, como por ejemplo la contratación o el incremento de los 45 nuevos inspectores, y tenemos entendido que vienen 100 nuevos para el año entrante. Obviamente también somos muy respetuosos del derecho y del orden constitucional e insistimos en que la Inspección General de Trabajo tiene que tener un rol de fiscalización, más no un rol punitivo que le corresponde a los tribunales de justicia. Carlos, en esa línea cabalmente al Ministerio de Trabajo le corresponde velar por el cumplimiento de lo que está en los tratados de libre comercio, porque los empresarios forman parte de la sociedad guatemalteca, pero el firmante es el Estado, y le corresponde al Estado, en este caso al Ministerio de Trabajo, velar por el cumplimiento de estas condiciones. Sí, creo que es importante señalar que en algún momento es comprensible la actitud de nuestro socio comercial de los Estados Unidos, porque el Tratado de Libre Comercio en su capítulo 16 establece que cualquier proceso que indique que hay debilidad en el cumplimiento de nuestras propias obligaciones con nuestras propias leyes entraña un incumplimiento del tratado. Si vemos el pasado reciente... Y el efecto que eso tiene son sanciones. Claro, son irnos a la controversia. Si vemos el pasado reciente, estábamos ante procesos sostenidos en donde no había ningún interés en que nosotros mismos hiciéramos valer nuestras propias leyes. Desprecio total del régimen de legalidad. Entonces, en esa posición uno ve comprensible la actitud de nuestro socio comercial que se preocupa con el cumplimiento del tratado. Pero en este caso, nosotros en los pasados meses hemos revertido ese proceso. Llevamos un proceso sostenido de fortalecimiento de la institucionalidad con vistas verdaderamente a generar un cumplimiento de nuestras obligaciones frente a nuestras propias leyes. Entonces, eso es lo que hemos planteado a nuestro socio comercial muy respetuosamente y que verdaderamente podamos en el ámbito de un diálogo, aun cuando ya estamos en el ámbito de la controversia, lograr una resolución que sea verdaderamente amigable para las dos partes. Creemos nosotros que estamos haciendo los mejores esfuerzos para que nuestro proceso de trabajo nos lleve a fortalecer el Estado, la institucionalidad y que como consecuencia hagamos que se cumplan las leyes laborales. Bueno, ministro, Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Espero, muchas gracias por habernos acompañado hoy por la noche. Muchas gracias. Es un tema que vamos a estar oyendo seguramente de esto en las próximas semanas, porque hay audiencias y hay mecanismos que hay que poder cumplir, así que gracias a los dos por habernos acompañado hoy por la noche. Vamos a ir al corte, estamos acá a las 8:45, volvemos en un minuto con la siguiente entrevista.